mañana. De acá en más, los sonidos de la realidad. Son los audios de la mañana. Bien, amanecen algunas universidades tomadas, un conflicto que se expande. Recién hablábamos con el rector de la Universidad Nacional de Quilmes, Alfredo Alonso, que contaba una situación muy distinta a la que está queriendo instalar el gobierno respecto de lo que está pasando en general en las universidades y de lo que pasó anoche en la Universidad de Quilmes, donde, según el rector, un grupo de libertarios ajenos a la universidad que responden a una concejala que habla de zurdos de mierda, irrumpen en el medio de una asamblea y terminan siendo expulsados por la asamblea, se niegan a dejar el lugar, y una persona que ha sido identificada como persona que había estado también, curiosamente, alentando el cierre de la agencia estatal de noticias Telam en su momento, es la que termina hospitalizada y es la misma que había, según el rector, sacado gases lacrimógenos, gas pimienta de su mochila para arrojar. Terminó todo en una situación donde los empujan para sacarlo del lugar, y los libertarios que fueron a provocar, planteando en este caso, posicionándose como víctimas de estudiantes intolerantes. A ver, Daniela Ferreira, concejala de Quilmes de la Unión Cívica Radical, ¿qué decía sobre esto? Me acerqué a hablar con un referente de la Libertad Avanza de la Juventud para pedirle que pare este quilombo y me tiraron gas pimienta. Esto no es la forma de defender la democracia. Traer gente de afuera a la universidad para hacer este quilombo y tirarle a los estudiantes gas pimienta no es la forma. Soy representante estudiantil y a mí me votaron los estudiantes para que los represente. Esa no es la forma. Bien, en el medio de esa situación, Manuel Adorni llamó a los rectores a pedir la ayuda a las fuerzas federales para desalojar las universidades que están tomadas. En la gran mayoría, o todas las que por lo menos tengo conocimiento yo, están dando clases. Es una situación de toma con clases, que no siempre es habitual. Nos decía el rector que es la situación de la Universidad de Quilmes, es la situación de la Facultad de Filosofía y Letras, es la situación de Económicas, con tomas, pero con actividad de clases, en una época donde también es una época de toma de exámenes, es un momento importante. Hay toda una discusión, incluso las agrupaciones kirchneristas están desalentando las tomas y la izquierda está más proclive a las tomas, pero las universidades que tienen los centros de estudiantes kirchneristas, por ejemplo FADU, son universidades que no están tomando. Hay un debate interno bastante fuerte también en las organizaciones universitarias sobre qué hacer. ¿Qué decía Manuel Adorni? Bueno, es delito, es un delito, ¿no? Tomar una universidad es un delito. Y la Ley de Educación Superior, en el artículo 31, dice que las fuerzas federales o las fuerzas de seguridad no pueden hacer nada si no lo pide o un juez o si no lo pide la autoridad de la universidad, y la autoridad de la universidad es un rector, así que en tal caso es responsabilidad de cada rector, de cada universidad, que los alumnos que quieran tener clase, que quieran ir a estudiar, lo puedan hacer. Bueno, y en esta estrategia del gobierno, además de plantear que la violencia es de otro, y fundamentalmente además ahora ya el salto es asociar a los estudiantes que están protestando por el financiamiento universitario con la guerrilla de la década del 70. Así hablaba Guillermo Francos, el jefe de gabinete. Sí, empezó también en el 70, ¿no? Empezaron tema de que algunos estudiantes tomaban universidades, después se convirtieron en líderes universitarios que después finalmente terminaron convirtiéndose en guerrilleros, terminando matando gente, secuestrando, etc. Yo digo, ¿es necesario llegar a este nivel de violencia para discutir ideas políticas? Me parece que no. Yo creo que ojalá podamos, más allá de las diferencias que a veces son muy antagónicas, que las podamos sostener sin tener que agarrarnos a las trompadas, ¿no? O a los piedrazos. Bueno, a ver, lo que hubo, y Nicolás Márquez, el vocero, el biógrafo de Javier Milei, agitó esto entre los tuiteros libertarios. En realidad es una reivindicación de la noche de los bastones largos, que es una brutal represión que es muy precedente a la irrupción de la guerrilla en la década del 70, unos años antes, con Onganía, el dictador Onganía, decide eliminar la autonomía de las universidades. A los que se resisten, se arman tomas, era un momento además de mucho esplendor de las universidades, de creación del CONICET, de ahí surgen los premios Nobel de la Argentina de esa etapa, y la Facultad de Ingeniería se resiste y le mandan la infantería y entran a los bastonazos. Una noche muy triste de la represión que termina además con un éxodo brutal de docentes e investigadores científicos, no sé si les suena, y creo que ahí estamos más cerca de eso que de la referencia que está haciendo en ese momento Franco. Afortunadamente no hay ninguna situación ni similar de violencia armada y mucho
mucha de la violencia que vimos por lo menos ayer en Quilmes es provocada por los libertarios que dicen corran zurdos de mierda, que es como se expresó la concejala libertaria que llevó a gente de ella a la asamblea ayer en Quilmes. Bueno, mientras tanto, José Luis Espert, el presidente de la Comisión de Presupuesto, que va a debatir las prioridades presupuestarias del año que viene. Recordemos que hay un nuevo recorte para la universidad pública en las partidas del año que viene. Decía Espert lo siguiente sobre las prioridades. En el mundo, la educación universitaria es la frutilla del postre de lo que es el buen pasar de la gente. Para que te vaya bien en la vida, para que progreses, hay infinidad de cosas previas a eso, que es la frutilla del postre, que es la universidad, de la cual Argentina las detonó todas. Hasta que llega a la universidad, prácticamente el chico se jugó todo antes de llegar a la universidad. Y Argentina ha roto todo. Y los que han roto todo son los que están detrás de esta marcha. O sea, estos verdaderos genocidas de la educación en la Argentina, del capital humano en Argentina, ¿son los que están manchando por la educación en Argentina? Genocidas, no llaman genocidio ni terrorismo de Estado a lo que hizo la dictadura militar, pero sí a los estudiantes que protestan en defensa de la universidad pública. Y cómo va girando y además escalando la violencia del discurso, porque era una causa noble tomada por gente que se apropiaba, después eran chorros que no se dejaban auditar, después es gente que es un subsidio de ricos para pobres y ahora son genocidas y terroristas. O sea, la escalada del discurso es realmente, pero además hay noticias falsas y afirmaciones falsas respecto, uno puede dar un debate respecto a cómo mejorar la universidad, qué tiene que cambiar, etcétera. Lo que hay es una descalificación y una representación de los que están protestando de manera absolutamente falaz, que lo que genera además es hemos vivido ya, ¿no?, la idea de los subversivos y todo lo que las casas de brujas en general generan. Es muy alarmante el nivel en un momento de mucha violencia, de mucha sensibilidad y de mucha crisis también, es muy alarmante que el gobierno aplique esto como técnica de discusión pública. Mientras tanto, Elisa Carrió, la exdiputada de la Coalición Cívica, ¿qué decía? Si vos empezás con un montón de privilegios y el otro empieza atrás y sin educación, si vos ganaste la carrera, no es por mérito, es por privilegio. Yo siempre fui consciente de que era una privilegiada. A mí no me vengan a jorobar que compite igual un chico que tiene cultura, que viaja, que anda, con un chico que está fuerte aparte de que nació. Entonces lo que dice Rawls es que hay que hacer discriminación inversa, que es lo que quiere derogar Milei. Bien, mientras tanto, Elisa Carrió también participó ayer de una charla junto a Fernanda Miño. ¿Quién es Fernanda Miño? Una dirigente salida de la agrupación de Juan Grabois, que fue la titular del FISU, que era el fondo que hacía obras en barrios populares durante el gobierno. Es un fondo que se inventó en el gobierno de Mauricio Macri, se votó por el Congreso y después durante el gobierno de Alberto Fernández, Fernanda Miño ejecutó esas obras. Incluso el funcionario a cargo de esta área, ahora con Petovelo, no encontró motivos para denunciarla. Sin embargo, había habido un allanamiento en la cava donde vive esta funcionaria, a la que la acusan de enriquecimiento ilícito, vive en uno de los barrios populares, una de las villas, en este caso de zona norte. Y encontraron ahí un arma. Con lo cual dijo Patricia Bullrich que eran unas delincuentes, que se había probado que tenían que ver con un robo. ¿Qué pasa? Fernanda Miño está casada con un gendarme y lo que dijeron es que ese arma es el arma reglamentaria. Como ese arma se usó en un delito, Patricia Bullrich, la ministra de Seguridad, acusó a Fernanda Miño directamente la ligó con un crimen horroroso. Bueno, ayer Fernanda Miño aparece en una charla con Elisa Carrió y con Jorge García Cuerva, que es el arzobispo de la ciudad de Buenos Aires, muy cercano al Papa, una de las personas más cercanas al Papa. En ese contexto, Fernanda Miño, ¿qué dijo? Han sido 5, te mando 2. Gracias. Los perseguidos por causa de la justicia, porque de ellos era el reino. Cuando casi nadie visitaba la cava de las personalidades políticas, no sé en qué año fue, esto me cuenta un compañero que peleábamos por la tierra y la vivienda hace mucho tiempo, casi en el 2000, 2001, cuando todo estalla. Una de las personas que visita la cava para concientizarnos, no se podía hacer mucho porque era todo bajo la justicia, fue Elisa Carrió,
Así que en nombre de los vecinos también, de alguien que se preocupó en su momento para ver cómo venían. Bueno, hay reposicionamientos, ¿no? Un poco lo que les quiero mostrar también es que a partir de lo que está pasando y un gobierno mucho más radicalizado, empieza a haber como otro tipo de, cercanías y aproximaciones. En ese contexto, José García Cuerva, el arzobispo de Buenos Aires, el Papa estuvo reunido con Victoria Villarroel, en medio además de toda la interna, cuando dijo el diputado más cercano ideológicamente a Milei, volvió Berti Venegas Lynch con el tema de que la izquierda está tomada por el comunismo y que son curas colectivistas y que él no quiere ir más a la iglesia ni que el Estado financie más a la iglesia católica porque le provoca mucho violencia escuchar a esos curas. Bueno, José García Cuerva ayer en esa charla en la Universidad Católica con Lilite y con Fernanda Miño decía el arzobispo. Hoy hay una gran descalificación y una reducción a la mínima expresión de lo que significó la integración de barrios populares. Y como con otras políticas yo digo, apliquemos el evangelio. Es trigo y cizaña, cuidado con querer sacar la cizaña y arrancar el trigo. Y creo que es lo que está pasando. Se descalifica algo que ha sido tan bueno, que generó consenso, que se hizo desde el diálogo, con distintos partidos políticos, que pudo darse con continuidad desde el gobierno del presidente Macri y después del gobierno del presidente Fernández. Entonces digo, ha sido tan bueno. Bueno, bastante claro, ¿no? Y la idea del trigo y cizaña, que también puede ser aplicable a la universidad pública es fruto, digamos, de muchos años de luchas, intervenciones, resistencias. Trigo y cizaña, puedes encontrar una falta de transparencia en una universidad determinada, una toma que no te guste, etcétera, pero el trigo en este caso viene a ser el valor de la educación pública, que es un valor muy ligado a la historia argentina. Bueno, mientras tanto, Gustavo Weiss, el titular de la Cámara Argentina de la Construcción, ¿qué pasa con la actividad? Está muy bien el plano financiero en términos de que baja el impuesto país, baja el riesgo país, se achica la brecha, los dólares están quietos, el Banco Central junta dólares en un contexto también donde hay que ver hasta cuándo el rendimiento en pesos, ¿no? A pesar de que está por debajo de la inflación el plazo fijo, sigue siendo mucho más conveniente que un dólar planchado. Pero bueno, en la actividad, ¿qué pasa en la actividad económica? Gustavo Weiss, el titular de la Cámara de la Construcción. En el mes de agosto la construcción cayó 2,9% intermensual respecto a julio, que había tenido un crecimiento. Interanual seguimos estando 24% abajo y el empleo hemos perdido cerca de 120.000 trabajadores año a año, ¿no? Julio contra julio. Perdimos 120.000 trabajadores, no se han recuperado, tampoco se está incrementando la pérdida, estamos ahora en una meseta, digamos, de trabajo, no se toman trabajadores, tampoco se despiden, pero bueno, no se recupera lo anterior y en la medida en que no haya fuerte desarrollo de las obras de infraestructura, no creo que haya una recuperación. Muy bien, 7:16 de la mañana.